todos a una nueva webinar. En este caso se titula Chernóbil, Fukushima, investigando accidentes para evitar repeticiones. Os la ofrecemos mi compañero Diego Alejandre y bueno, una servidora, Olga Bollero. Ambos somos consultores de prevención en Fraternidad Mopespa. Antes de empezar, informaros que esta sesión se está grabando y que una vez que la editemos se enviará copia del enlace a todos los inscritos. Se van a cerrar los micrófonos pues, para evitar interferencias y ruidos molestos que pueda haber. Cualquier consulta o pregunta que tengáis podéis escribirla en el chat y al finalizar la presentación pues intentaremos contestarla o aclararlo lo mejor posible. Los accidentes de Chernóbil y Fukushima se consideran los accidentes nucleares más graves. Además, pues, están incluidos entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Como con un buen análisis de las causas de esos accidentes obtenidas de las investigaciones que se realizaron, se podría y se ha podido evitar otras catástrofes mayores, que al final pues, no deja de ser el objetivo principal de las investigaciones, evitar que se repitan los accidentes. Vamos a ver cuáles son los fallos típicos en las investigaciones de los accidentes, que cuando las hacemos pues hace que no encontremos esas causas que las han provocado, o sea, que han provocado los accidentes y por lo tanto no consigamos ese objetivo de evitar que se repitan. Las investigaciones normalmente se realizan por obligación para evitar pues, que nos sancionen por el incumplimiento de la normativa. Normalmente se cuenta con poca participación de los trabajadores, que además nos ayudan a obtener más información. Están normalmente orientadas a buscar culpables, ¿vale? Siempre tendemos a buscar culpables de esos malos, de los malos actos o demás que hayan podido provocarlos. Suelen ser poco profundas. No recopilamos toda la información relevante sobre las circunstancias que rodean el suceso. Solo hacemos la de los accidentes con lesiones y normalmente no se investigan los incidentes que al final pues, nos pueden dar mucha información y evitar que eso se convierta en un accidente con posibles lesiones, ¿vale? No vemos que las medidas preventivas sean una inversión, un ahorro en los costes de los accidentes, que producen los accidentes. Y normalmente no se divulga los hechos y tampoco las medidas posteriores a todos los trabajadores, que al final es la forma de evitar ese objetivo, ¿vale? Con todos estos fallos, pues perdemos la oportunidad de generar una cultura preventiva adecuada y mejorar la comunicación y el liderazgo de las empresas. Bueno, vamos a ver ahora a continuación qué ocurrió en Chernóbil la noche del 25 al 26 de abril de 1986 y posteriormente veremos lo que ocurrió el 11 de marzo del 2011 en Fukushima. Explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. March 2011. The world's eyes were trained on Tokyo Electric Power Company's Fukushima Daiichi nuclear plant. A powerful earthquake triggered tsunami that swept through the facility, that caused meltdowns, hydrogen explosions, and the massive release of radioactive materials into the environment. Bueno, pues al final los accidentes son un producto de una serie de causas. Investigar
los accidentes permite profundizar en esas causas para proponer medidas preventivas y correctoras que sean adecuadas y eficaces, ¿vale? Y así evitamos accidentes iguales o similares. Vamos a ver el método de causalidad de Ver, que vamos a ver más en profundidad en el taller presencial sobre investigación de accidentes que se va a celebrar en varias delegaciones de fraternidad a finales del mes de mayo, ¿vale? Pero ahora, bueno, vamos a utilizar este método para poder analizar los accidentes nucleares que acabamos de ver, estos dos vídeos que acabamos de ver. Este método está basado en un modelo causal de pérdidas, el cual pues, pretende de una manera simple, sencilla, comprender y recordar los hechos y las causas que dieron lugar a la pérdida. Para analizar las causas se parte de una pérdida y se va extendiendo lógica y cronológicamente a través de la cadena causal. ¿Qué pasos son los que se dan en este método? Primero, se anotan las pérdidas, tanto humanas como materiales. Posteriormente, se describe el accidente. Y luego ya pasamos a elaborar el listado de causas inmediatas. ¿Qué son las causas inmediatas? Pues son aquellos actos o condiciones inseguras. Bueno, pues son circunstancias que se producen justo antes del accidente. Luego pasamos a elaborar un listado de causas básicas. Las causas básicas al final son pues, factores personales o de trabajo que explican por qué se produjeron esos actos o esas condiciones inseguras. Al detectar estas causas, estamos permitiendo mejorar esa propuesta que sería lo último de medidas correctoras. Como causas básicas, os quiero aquí indicar las más comunes, que son, por ejemplo, falta de concienciación, falta de formación, instrucciones confusas, incumplir procedimientos de trabajo, ocultar riesgos o malas decisiones por parte de algunos trabajadores o mandos, ¿vale? Y todo esto pues, hace que afloren situaciones en las empresas, bueno, pues como son los problemas de liderazgo, de comunicación, una identificación de riesgos pues, mejorable o una capacitación que, bueno, pues que no es suficiente, ¿vale? Bueno, ahora mi compañero Diego os va a empezar a explicar el accidente de Chernóbil siguiendo un poco los pasos de este método de causalidad. Hola, buenos días. Gracias, Olga. Bueno, pues como ha comentado mi compañera, vamos a comenzar a aplicar el método de causalidad de Ver para analizar primero el accidente ocurrido en Chernóbil. Lo primero de todo, como ya he comentado, vamos a identificar las pérdidas, en este caso, lógicamente, pérdidas humanas y materiales. Bueno, por un lado, en el día del accidente hubo 31 fallecidos, hubo centenares de productos radioactivos liberados a la atmósfera, porque con la explosión se quedó el núcleo del reactor al descubierto. Además, hubo un aumento de la tasa de cáncer, de abortos, de daños genéticos, malformaciones, a raíz de la radioactividad recibida tanto por los trabajadores como por familiares, incluso, lógicamente, el personal y la gente que vivía en aquella zona. Además, fue especialmente notable el aumento de cáncer de tiroides en los menores de 18 años debido a la leche que estaba contaminada con yodo radioactivo. Y eso implicó pues, un aumento espectacular. Más del 90% de los trabajadores llamados liquidadores fueron declarados inválidos, ¿no? Incapacitados, de modo permanente. Los liquidadores era todo aquel personal que algunos creen que era personal de baja cualificación, pero en realidad había de todo. Había también ingenieros nucleares dentro de esos liquidadores, había bomberos, había, en fin, gente voluntaria, o voluntaria entre comillas, ¿no? En aquellos tiempos en la URSS, y bueno, que eran los que estaban destinados a limpiar la zona, ¿no? A retirar todos los productos, todos los materiales, los escombros que había ahí y clausurar de alguna manera la central. También se detectó un aumento de mortalidad infantil en países europeos situados alrededor de, bueno, en la zona afectada por la radioactividad. De hecho, esa zona se ve claramente, inicialmente en el momento de la explosión, en el siguiente vídeo,
donde podemos apreciar la nube radiactiva que, como el viento era del sudeste, empujó esa nube hacia el noroeste. Y fue 2 días después, el 28 de abril, cuando surgió una alerta en la central nuclear de Forsmark, en Suecia, que estaba situada a 1.100 kilómetros de distancia de Chernóbil. Fue ahí donde detectaron unos niveles altos de radioactividad, unos niveles anormales, y creyendo que eran de su propia central, pues lo analizaron y vieron que no, que venía de fuera, analizaron el viento y bueno, y al final fue donde surgió la alerta inicial y a raíz de ahí pues la URSS pues lo reconoció y empezó a tomar medidas y se divulgó todo esto. Vamos a hacer una analogía con lo ocurrido en Fukushima. Vamos a analizar también las pérdidas. En este caso, en Fukushima, a ver, el accidente en sí fue diferente. Por lo menos las causas fueron diferentes, pero los efectos al final estamos hablando de contaminación radiactiva. En este caso hubo más de 110.000 personas evacuadas en la zona de Fukushima, ¿no?, de esa región. 4 años y medio después, todavía 85.000 personas de esas 110.000 no habían podido regresar a sus viviendas por la contaminación. Se estima, aunque al igual que con Chernóbil hay un baile de cifras espectacular. O sea, la OMS dice unas cifras de afectados o muertos, el Organismo Internacional de Energía Atómica dice otros, estudios dicen otros. Bueno, no queda claro, pero claro, ¿cómo sabes que realmente los casos de cáncer, por ejemplo, ¿no?, ocurridos en la población situada en X zona son debidos solo a la radioactividad de Chernóbil o de Fukushima y no a otro tipo de factores? Es difícil. Entonces hay un baile de cifras importante. En este caso, bueno, más que por sufrir enfermedades, en este caso habla de fallecidos, ¿no? Y se estima unos 2.000 muertos de modo prematuro entre esas personas evacuadas. Además, 29.000 personas que actuaron en esa emergencia para solventar la situación, que estuvieron expuestas, pues también sufrieron daños y 16 trabajadores heridos. Además, también hubo, al igual que Chernóbil, productos radioactivos liberados, pero en este caso la peculiaridad, para mal, lógicamente, es que no solo fue a la atmósfera, sino que también fue al mar, como luego veremos lo que ocurrió. Y también, pues, al igual que Chernóbil, se detectó un aumento de riesgo de sufrir cáncer en la población. Vamos a ver en este caso la nube, no con un vídeo, pero sí la evolución de la nube radioactiva ocasionada por el accidente en Fukushima entre el 14 de marzo y el 26 de marzo de 2011. Vamos a fijarnos que la nube es esta mancha más anaranjada o marrón, que empieza aquí el 14 de marzo, el 15 se va extendiendo, el 16, 17, 18, claro, por las corrientes de aire, también por la zona del mar, en esta zona más cercana, 19 de marzo, por si no se aprecia bien, esto es Fukushima, esto es Japón, esto sería América, Estados Unidos, Canadá, América Central. Vemos que ya afecta a Estados Unidos el 20 de marzo, el 21, 22, 23, ya está llegando a Europa, el 25 llega a España, que es esto que se ve aquí chiquitín, ¿no? Y el 26 de marzo, pues la nube es absolutamente espectacular y cubre medio planeta. Vamos a hablar primero de unos conceptos generales. ¿Por qué? Porque siempre en una investigación de accidentes es primordial hacer una buena recogida de información. Si hacemos una buena recogida de información, como también practicaremos en los talleres presenciales del 31 de mayo, que ha adelantado Olga, que haremos en la mayoría de capitales de provincia de fraternidad, si hacemos esa buena recogida de información, tenemos ya las causas, o la mayoría de causas, muy claras. En este caso, vamos a analizar conceptos generales. ¿Por qué? Pues porque para entender un accidente nuclear hay que entender cómo funciona una central nuclear. Si hiciéramos la analogía a una investigación de un accidente en cualquiera de las empresas de los aquí asistentes, pues también habría que saber primero qué es lo que se está haciendo, cómo habría que hacerlo, entender el procedimiento para poder hacer una buena investigación. Vamos a ver primero la central nuclear de Chernóbil, cuántos reactores tenía y cómo funcionaban. En este caso disponía de 4 reactores llamados del tipo RBMK-1000. Estaban en construcción 2 más. Funcionaban con uranio enriquecido, con el isótopo de uranio 235 enriquecido. La refrigeración del núcleo del reactor se realizaba por agua y además disponía de unas barras de control, los frenos, como luego veremos. Unas barras de boro con una punta de grafito, que actuaban como moderador, es decir,
para dejar aumentar la reacción en cadena o para disminuirla. Inicialmente, y esta es una también de las claves de las consecuencias que produjo, estaban pensados tanto para producir plutonio con el fin de crear armamento nuclear y también para energía eléctrica, es decir, que se diseñaron para que funcionaran o para poder utilizarlos para estos dos fines. Son los únicos o el único tipo de reactor que usa grafito como moderador, que también luego veremos que fue un problema. Y además no disponía de edificio de contención, porque al querer fabricar también plutonio, pues necesitaban unas grúas enormes encima de los reactores para poder hacer el intercambio de las barras de combustible. Y al tener que tener esas grúas enormes, necesitaban entonces que ese edificio de contención fuera también enorme y eso costaba dinero. El objetivo de una central nuclear, de cualquiera que sea, independientemente del reactor, es generar vapor. Es calentar agua para generar vapor y que ese vapor mueva las turbinas. En este caso, en este diagrama, lo que vemos aquí en estos tubos azules es el agua fría que está entrando, alimentadas por estas bombas que inyectan el agua a presión. Esta agua a presión viene por la parte baja del reactor y aquí estos cilindros, este cilindro grande que está formado por multitud de cilindros que son las barras de combustible, pues el agua pasa por aquí y se calientan por ese combustible nuclear que está en el proceso de fisión nuclear, es decir, está generando calor. Al pasar el agua fría por ese cilindro, lo que sucede es que el agua se calienta y ese agua a muy alta temperatura llega a unos generadores de vapor donde se mezcla con agua fría y por esa diferencia de temperatura es aquí, en este generador, donde se crea el vapor que luego por otras conducciones se dirige a las turbinas y ese vapor es el que va a hacer que las turbinas se muevan y generen con su movimiento electricidad. Vamos a ver la peculiaridad de este tipo de reactores. Tenemos el combustible nuclear, tenemos esas barras de combustible y que están en un proceso de fisión nuclear. Es decir, el combustible en sí necesita algo para iniciarse y lo que necesita es que se bombardee a esos átomos de uranio que están en esas barras de combustible, necesita que se bombardeen con neutrones. Aquí tenemos un dibujo que lo expresa de una manera, yo creo que sencilla. Esta bolita de aquí sería un neutrón que incide sobre un núcleo de un átomo pesado, en este caso uranio 235, y al incidir ese neutrón en ese átomo, lo que se genera es una división de ese átomo en dos o más átomos. Y con esa división se genera una gran cantidad de energía, pero además también se generan más neutrones. Y esos neutrones reaccionan a su vez con los núcleos de átomos divididos. Y al incidir crea a su vez más neutrones y más átomos, cada vez más pequeños. Entonces esto se llama reacción en cadena. Es una reacción en cadena que si no haces nada va más y la bola se va haciendo cada vez más grande. Afortunadamente para eso, en los reactores, concretamente en este reactor RBMK, tenemos aquí en azul algo que disminuye la reactividad, que va a disminuir la potencia. Es decir, aquí en rojo tenemos lo que genera la reactividad, donde está la reactividad, y aquí lo que la disminuye. Tenemos los frenos. Los frenos del reactor son 211 barras de control de boro y además con la punta de grafito, como hemos visto antes. Al introducirse las barras de control en el núcleo del reactor, reacciona y esas barras lo que hacen es absorber neutrones. Al absorber estos neutrones, pues van disminuyendo esa reacción en cadena, la van minimizando, la van ralentizando. Así que, muy bien, tenemos la fisión y tenemos los frenos. Además, como frenos, como algo que disminuye esa reactividad, esa potencia, tenemos la refrigeración por agua, la que está refrigerando el núcleo del reactor para mantenerlo siempre refrigerado, porque está sometido a una altísima temperatura. Por otro lado, se genera lo que se denomina el coeficiente de vacío positivo. ¿Esto qué significa? Pues que cuando se disminuye la refrigeración del núcleo del reactor, al disminuir, al haber menos agua refrigerando, hay más hueco no ocupado por el agua. Y esos huecos lo que hacen es llenarse de vapor, de ese agua, de ese resto de agua que queda, esa cantidad más pequeña de refrigeración de agua, se evapora al estar caliente, rellena esos huecos y eso, la peculiaridad que tiene es que hace aumentar la reactividad. Es decir, que al disminuir la refrigeración de agua, aumenta la reactividad. Para contrarrestarlo, el reactor disponía del coeficiente negativo de temperatura, que
lo que hace es contrarrestar el anterior coeficiente. En este caso, al aumentar la temperatura, disminuye la reactividad, lo cual es bueno, es una medida de control. Y por otro lado tenemos el gas xenón. El gas xenón se produce en este proceso de fisión nuclear. Ni bueno ni malo, se produce, se genera ese gas. Y ese gas, si no se quema, lo que hace es disminuir la reactividad. Pero si el reactor está funcionando a una potencia normal, bueno, pues el xenón, ese gas, se quema y esto desaparece y bueno, no afecta, no afecta en absoluto. Todo esto tiene que estar en equilibrio. Queremos aumentar la potencia, pues aumentamos el lado rojo. Queremos disminuir la potencia y la reactividad, aumentamos el peso del lado azul. Vamos a ver el funcionamiento de la central nuclear de Fukushima. En este caso, el sistema es muy parecido, pero hay diferencias. También entra agua, en este caso. Entra agua fría al reactor, en el reactor se calienta y es aquí mismo donde se genera el vapor. Es decir, que en este tipo de reactores, que Fukushima disponía de 6 reactores llamados BWR, en este tipo de reactores no pasa ese agua ya caliente a un generador de vapor, sino que el vapor se genera directamente ahí, a continuación de ese calentamiento del núcleo del reactor. Y es ese gas el que pasa luego directamente por las turbinas, que con su movimiento, igual que antes, genera electricidad y sería el objetivo cumplido, ¿no? Generar vapor para generar electricidad. Refrigerados por agua como moderador, en este caso diseñados única y exclusivamente para producir energía eléctrica, el de Fukushima, los BWR. Estos sí que tenían edificio de contención y además en previsión, porque lo sabían lógicamente, ¿no? Japón está ubicada en una zona de alta sismicidad. Bueno, pues conocían el riesgo de que hubiera terremotos y el riesgo de sufrir tsunamis. Y disponían para ello de un muro de contención de 6 metros de altura. Vamos a ver la descripción del accidente de Chernóbil, es decir, ahora estamos pasando al segundo punto que comentaba Olga. Primero las pérdidas, ya las hemos analizado, ahora pasamos a describir el accidente. ¿Qué ocurrió en Chernóbil? Bueno, pues lo que ocurrió fue que estaba pensado realizar una prueba de seguridad. Estaba planificada para el 25 de abril y estaba planificada para realizar en el turno de tarde, con el personal del turno de tarde que sí que había recibido información y formación, es decir, estaban adiestrados. Esta prueba se había intentado realizar, se había realizado de hecho parcialmente en 3 años, en 3 veces anteriores, ¿no? 82, 84 y 85, pero bueno, pues por algunos fallos no se había podido realizar o no había dado el resultado esperado, con lo cual habían tomado una serie de medidas, habían mejorado el funcionamiento y querían realizarlo. ¿El objetivo cuál era de esta prueba? Comprobar si se podía enfriar el núcleo del reactor en caso de que hubiese un apagón, una interrupción total del suministro eléctrico externo. Es decir, todas las centrales nucleares lógicamente tienen un sistema que si hay un apagón, si se interrumpe el suministro eléctrico, disponen de unos generadores de emergencia. Esto es algo básico, ¿no? Esos generadores de emergencia generan electricidad y suplen el suministro normal. En este caso disponían de cuatro bombas del circuito de refrigeración que funcionaban con varios de estos generadores. ¿Cuál es el problema? Que los generadores de emergencia tardaban 50 segundos en estar operativos. Es decir, si se va la corriente, si hay un apagón, no es de inmediato la generación de electricidad por parte de los generadores, sino que pasan 50 segundos hasta que están ya trabajando los generadores al 100%. Entonces, claro, es un problema. 50 segundos sin poder refrigerar el núcleo del reactor, pues puede hacer que ese núcleo se funda, se fusione. Con lo cual, lo que querían hacer era comprobar si cuando hay un apagón y las turbinas se van parando poco a poco lentamente, si con esa inercia de esa detención del movimiento, si con esa inercia podían ser capaces, o sea, la electricidad generada por esa inercia, podían ser capaces de alimentar las bombas, por lo menos en esos 50 segundos, ¿no? En ese intervalo crítico. Entonces, la prueba estaba clara cuál era, se sabía cuál era el objetivo. Empieza a haber problemas. Estaba planificado, como hemos visto, a las 2 de la tarde, pero por la alta demanda a final de mes de las fábricas de la zona y demás, pues la autorización del operador de red en Kiev no llegó hasta las 11 de la noche. Es decir, dijo, no, eso de hacer la prueba, es decir, parar el reactor, dejar de producir electricidad a las 2 de la tarde, no, que tenemos esta tarde, necesitamos todavía muchísima energía. Os dejo hacerlo a las 11 de la noche, que disminuye la demanda.
Así que estuvo durante ese día trabajando a media potencia el reactor número 4, a 1500 megavatios. Se decide realizar la prueba con los operadores del turno de noche. Así que a las 12 de la noche hay un cambio de turno, llegan los del turno de noche del reactor 4 que no estaban formados, ni siquiera informados. Es decir, sabían que se iba a hacer una prueba, pero sabían que se iba a hacer en el turno de tarde. Entonces llegan y se encuentran con que, oye, os ha tocado, tenéis que hacerlo. Ni informados, ni formados, ni adiestrados. Es más, ni siquiera con conocimiento del procedimiento, del protocolo de la prueba. Hacia las 12:30 van preparando el reactor para poder hacer la prueba y van disminuyendo la potencia de los 1500 megavatios a los que estaba trabajando durante ese día, que era menor a la potencia nominal, a la potencia actual, pues lo van bajando y sí que el protocolo establecía que no debía disminuirse por debajo de 700 megavatios. Pero el reactor cayó hasta los 500 megavatios sin saber en ese momento el porqué. Así que los operarios, para intentar solucionarlo, transmitieron el control del reactor al sistema automático, a ver si automáticamente podía hacer ese sistema que subiera la potencia. Pero en vez de conseguir que subiera automáticamente, aún así volvió a caer la potencia hasta los 30 megavatios. Recordemos este dato esencial. Se prohibía trabajar por debajo de 700 megavatios y llegó a caer hasta los 30 megavatios. ¿Por qué cayó tanto? Porque al estar trabajando a media potencia, ese gas xenón que hemos visto, que disminuye la reactividad, que disminuye la potencia y que en condiciones normales se quema, durante ese día no se había quemado suficiente. Con lo cual había en el reactor acumulación de gas xenón, lo que se llama envenenamiento por xenón. Con lo cual, al haber gas que no se había quemado porque está bajado a media potencia, eso hizo que disminuyera esa reactividad y esa potencia del reactor. Así que para intentar solucionarlo, media hora más tarde, lo que hacen los operarios es retirar muchas de las barras de control con punta de grafito. ¿Las levantan para qué? Recordemos que las barras de control son los frenos del reactor. Al subir las barras, al retirarlas, al sacarlas del reactor, pues con eso lo que se consigue es que aumente la potencia. Pero retiraron más de la cuenta, porque el procedimiento de seguridad, no de la prueba, sino el procedimiento de seguridad del reactor, el funcionamiento del reactor, prohibía quitar más, o sea, mejor dicho, prohibía quitar todas o por lo menos dejar siempre como mínimo 15. Pero desesperados para intentar aumentar la potencia, retiraron pues más que esas. 3 minutos más tarde la potencia aumentó a 200 megavatios, es decir, había surtido efecto el sacar las barras de control, los frenos. Así que a 200 megavatios se decide arrancar la prueba. Prueba que ya no iba a valer. ¿Por qué? Porque el protocolo de la prueba implicaba trabajar para hacer esa prueba a 700 megavatios y ya había caído. Es decir, el resultado es que no iba a valer. Se decide arrancar la prueba y, claro, para poder arrancar la prueba, bloquean los equipos de refrigeración de emergencia y del sistema de parada automática del reactor. ¿Por qué? Porque si automáticamente detecta el sistema de control que está trabajando a esa potencia, lo que hace es detener el reactor. Entonces, bloquean todos esos dispositivos de seguridad para que el reactor siga funcionando y así hacer la prueba. Voy haciendo hincapié porque ya vamos viendo con esta descripción del accidente, que por eso he dicho que con la recogida de información ya se ve por dónde van los tiros y se va viendo las causas, pues voy haciendo hincapié porque ya estamos leyendo entre líneas, o podemos leer entre líneas, las causas que provocaron esto. A la 1:23 apagan las 4 bombas del circuito de refrigeración, como si hubiese habido un apagón, porque era la simulación. Venga, hay un apagón, apagamos las 4 bombas. Vamos a ver si ahora esa energía residual de las turbinas puede generar electricidad suficiente para volver otra vez a arrancarlas, mientras los generadores están al 100%. Pero al apagarlas, claro, lógicamente aumenta la temperatura del núcleo. Eso ya estaba previsto. Pero bueno, como iban a refrigerarlo, o la prueba consistía en eso, ¿no? Con esa energía residual, ¿qué ocurre dentro del reactor? Que por su diseño generó un coeficiente de vacío positivo, es decir, disminuye la refrigeración, con lo cual hay más hueco no ocupado por el agua. ¿Ese hueco quién lo ocupa? Vapor. Al aumentar el vapor, aumenta la potencia, aumenta la temperatura. Resulta que al aumentar la temperatura, el gas xenón que teníamos y que había hecho que disminuyera la potencia, va y se quema. Ya no tenemos xenón. Con lo cual, unos segundos más tarde, la potencia empieza a subir y deciden los operarios pulsar el botón de emergencia, el llamado AZ5. ¿En qué consiste ese botón de emergencia? En la introducción de todas las barras de control, de todos los frenos,
se meten todas, las 211. Unos segundos más tarde, concretamente 3 segundos más tarde, por la deformación y la rotura de los canales de combustible, pues se genera vapor, aumenta presión, se desengancha una placa de 1000 toneladas en la base del reactor, es decir, ya empieza a destrozarse, a destruirse el propio reactor y 6 segundos más tarde, esas barras de control cuya inserción era lenta, ¿no? Requería una serie de segundos, pues hacen tope. No pueden entrar, ¿por qué? Porque se había deformado, se había desenganchado la placa, ya los conductos no estaban alineados, con lo cual las barras no pueden entrar. Hay una alarma por exceso de presión, el reactor sigue subiendo y llega hasta los 30.000 megavatios, 10 veces su potencia nominal. Y ocurre otros segundos más tarde lo siguiente. Explosion. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. Pues este es el vídeo que hemos visto al inicio y esto es lo que ocurrió. Este fue el desenlace. Vale, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte del método que hablábamos de investigación, pasando a analizar esas causas inmediatas, es decir, averiguar y a preguntarnos por qué ocurrió lo que ocurrió. Entonces, ¿por qué explotó el reactor? ¿Por qué hubo un incendio? ¿O por qué hubo una fuga radiactiva? Bueno, pues voy a intentar explicar por qué explotó el reactor. Decíamos que en la balanza tiene que estar equilibrado tanto la parte de la izquierda en roja, que es lo que aumenta la reactividad y consecuentemente aumenta la potencia del reactor, y por otro lado tenemos la parte azul, lo que hace disminuir los frenos, lo que hace disminuir la reactividad, lo que hace disminuir la potencia. Así que tenemos en el proceso de funcionamiento del reactor, bueno, de la prueba, mejor dicho, ¿no? Durante la prueba o durante el inicio de la prueba, pues resulta que no estaba suficiente, bueno, perdón, le he dado al botón inadecuado. Bueno, tenemos esta balanza. Como no está suficientemente caliente, porque ha ido bajando la potencia y se ha quedado en 30 megavatios por el envenenamiento por xenón, pues resulta que ya no hay coeficiente de vacío positivo. Hemos disminuido la refrigeración, con lo cual ya no hay ese coeficiente, o disminuye al menos. Como no tiene temperatura, el coeficiente negativo de temperatura también desaparece, ese que hacía que a mayor temperatura disminuye la reactividad. Resulta que quitaron las barras de control, incluso más de la cuenta, como hemos visto en la descripción del accidente. ¿Para qué? Pues para intentar que aumentara la potencia. Empiezan a hacer la prueba y paran las 4 bombas de refrigeración, con lo cual también disminuye ese agua, que era otro freno del reactor. Claro, fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos quitando frenos, barras de control, el agua y ese coeficiente negativo de temperatura. ¿Qué ocurre a continuación? Que aumenta la temperatura. Hemos quitado la refrigeración, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, ahora sí que vuelve otra vez a aparecer ese coeficiente de vacío positivo, pero como hemos disminuido la refrigeración, pues hay más vapor. Y ese vapor hace que aumente la potencia. Al aumentar la potencia, el xenón que teníamos, que había hecho que bajara la potencia, se quema. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda combustible nuclear, coeficiente de vacío positivo, aumento de temperatura en el lado de la potencia. Y en el lado de los frenos no queda nada. Sin frenos. Literalmente un reactor sin frenos. ¿Causas? ¿Por qué explotó el reactor? Bueno, hubo un incumplimiento de normas. Incumplimiento de normas muy claro. Solo dejaron introducidas 8 barras de control por debajo de ese mínimo establecido. Trabajaron por debajo de 700 megavatios, cuando estaba prohibido el funcionamiento del reactor por debajo de esa potencia. Incumplieron el procedimiento de la prueba, que no se podía realizar a esa potencia que la estaban haciendo, y además anularon dispositivos de seguridad. Así que, ¿por qué explotó el reactor? Pues
¿de acuerdo? Una confluencia de sucesos, pero todos relacionados con ese incumplimiento de normas, procedimiento y anulación de sistemas de seguridad. ¿Por qué hubo un incendio? Me preguntabas, Olga. Pues resulta que el grafito tiene una propiedad, que es que cuando está a alta temperatura y al entrar en contacto con el oxígeno, lo que hace es arder. ¿Y qué ocurrió? Pues que al desengancharse la placa del reactor, se abrió, permitió entrar oxígeno en el núcleo del reactor, ahí estaban las barras de control con punta de grafito, reaccionó con ese grafito y provocó ese incendio. O sea, no es que sea un fallo de diseño en sí que el grafito arda, es una propiedad que tiene. Y luego me preguntabas, Olga, ¿por qué hubo una fuga radioactiva? Pues como hemos visto antes, cuando estudiábamos los conceptos generales, veíamos que en este caso no disponía de una adecuada estructura de contención. Es decir, sí que el núcleo del reactor estaba blindado, pero lo que es el edificio en sí no era un edificio de contención. ¿Por qué? Bueno, pues ya vimos, ya hemos hablado antes, que necesitaban de una altura enorme de ese posible edificio de contención por la altura de las grúas para poder cambiar, para fabricar plutonio o para generar electricidad, y como eso conllevaba un coste, pues no había edificio de contención. Así que, ¿por qué hubo un incendio? Porque reacciona el oxígeno con el grafito. ¿Por qué hubo fuga radioactiva? Pues porque no había edificio de contención. Vale, y ahora pues vemos qué opciones tendríamos a partir de ahora. Normalmente, cuando no se realizan correctamente las investigaciones, pues lo que hacemos es finalizar esa investigación, culpamos a pues, esos trabajadores o mandos intermedios que han tomado ciertas decisiones o por sus malos actos, y esa documentación que hemos generado en la investigación, pues la archivamos, como nos marca pues la normativa, y ahí se quedaría hecho la investigación, ¿vale? Pero tenemos otra opción, la opción B, que es la que, si os fijáis en el método de causalidad, nos decía seguir analizando, seguir investigando para buscar pues esas causas básicas, ¿vale? En el caso de Chernóbil, pues las causas básicas nos tendríamos que preguntar ¿por qué se incumplieron esas normas y procedimientos? ¿Por qué el diseño de los reactores no era el adecuado? ¿Y por qué no había esa estructura de contención que nos has comentado, Diego? Sí, así es. O sea, las causas básicas es la respuesta al porqué de esos actos inseguros o el porqué de esas condiciones inseguras. Así que vamos a ir respondiendo a lo que me pregunta Olga. ¿Por qué se cumplieron las normas y procedimientos? Que hemos visto que fue la razón de que, bueno, fue una de las razones de por qué explotó el reactor. Bueno, ya hemos visto que los trabajadores, los operarios que realizaron la prueba, o que intentaron realizar la prueba, eran los del turno de noche, que no estaban ni formados, ni informados, ni entrenados, ni adiestrados, en definitiva. En rojo, lo que pongo es la analogía con causas que nos podemos encontrar con mayor o menor frecuencia en las investigaciones de accidentes que hagamos en cualquier empresa. Estamos aquí hablando de 2 accidentes brutales, nucleares, pero los accidentes que tenemos en el día a día, o en el mes a mes o semana a semana en las empresas, pues hombre, afortunadamente no suelen ser así, ¿no? Pero sí que hay un denominador común. Hay muchos accidentes que ocurren porque falta una formación adecuada, una formación teórico-práctica. La ley de prevención establece que la formación tiene que ser teórico-práctica. Y no, venga, un chicharrillo, una charla de 1 hora, venga, os leo la evaluación de riesgos y ya está. Venga, os hago el certificado, tú ya estás formado. Hombre, a todas luces eso es o puede ser insuficiente. Así que es necesaria una formación teórico-práctica. Volvemos al caso de Chernóbil. Instrucciones confusas. Los papeles como trámite burocrático, falta de revisión. Claro, ese procedimiento tenía el procedimiento de la prueba que desconocían los del turno de noche. Cuando lo reciben con tachones, lo reciben con anotaciones. No está claro cómo tienen que hacer la prueba. Además, las órdenes del mando insuficientes y temerarias. Fue el líder de ese equipo el que insistió en continuar con la prueba con esas condiciones que eran inadecuadas. Es decir, el liderazgo es deficiente. Hay una cosa que se llama liderazgo en prevención de riesgos laborales. Es fundamental.
Y lo de liderazgo parece que estamos hablando solo de el líder, la dirección, el gerente o la gerente. No, líder podemos ser cualquiera. Y de hecho, cualquier persona que tiene personal a su cargo tiene la obligación, porque es inherente a su puesto, de llevar a cabo un liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ser adecuado y tiene que ser consecuente. Y tiene que ser conocedor de las responsabilidades que tiene cuando está ordenando realizar actuaciones a su equipo. En este caso, pues eso quedó manifiesto que no fue así. Otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el diseño de los reactores no era el adecuado? Bueno, pues había una urgencia por producir armamento nuclear. Recordemos que era época de la Guerra Fría. Había prisas. Hay accidentes en el día a día, como he dicho antes, en las empresas, que ocurren por prisas. También en el caso de Chernóbil, por problemas presupuestarios. Pues era más barato pues hacerlo de esta manera o con este diseño. Con lo cual, otra manera de pensar análogamente con accidentes que pueden ocurrir en nuestras empresas, de pensar que la prevención es un rollo. La prevención, vale, venga, voy a tener aquí los papeles y ya está, pero la prevención sí es un gasto, ¿no? Pero esto, otra vez, y hay que tardar más por cumplir las normas, y hay que tardar más por diseñar esto bien. Pues señores, señoras, no es un gasto, es una inversión, como muy bien ha adelantado Olga antes, hablando de los fallos en la investigación, en los fallos típicos en las investigaciones. Además, en el caso de Chernóbil se ignoraron informes previos que avisaban de fallos de diseño. Es decir, aquí había una falta de liderazgo de decir, esto lo vamos a solucionar, no podemos seguir así con este diseño que sabemos que ha ocasionado accidentes. Con el tema de los reactores RBMK, en noviembre de 1975, fíjate que había habido 11 años después, entre el 75 y el 86, para llevar a cabo acciones. Hubo un grave accidente en otra central nuclear, en Leningrado, relacionado con el propio diseño de los RBMK, y hubo una fusión parcial del reactor número 1. Y sabían que era por un problema de diseño, y continuaron adelante. Y en septiembre de 1982, unos pocos años antes de lo ocurrido en Chernóbil, hubo también una fusión parcial en el reactor número 1, de la misma central de Chernóbil, y se mantuvo en secreto durante varios años. Con lo cual, pues había una falta de liderazgo, transparencia, liderazgo, todo va relacionado. ¿Por qué no había estructura de contención? Bueno, pues esto yo creo que ya ha quedado claro, ¿no? Pensados para producir plutonio y problemas presupuestarios. Es decir, están utilizando una máquina, en este caso una central nuclear, para usarlo para usarlo sin adecuarlo realmente al fin que lo tienen estipulado, ¿no? O establecido. ¿Que quieres fabricar plutonio? No juzgo. ¿Quieres fabricar plutonio? Bueno, pues en condiciones. ¿Quieres generar electricidad? En condiciones. En este caso no era así. Con los accidentes que pueden ocurrir en el día a día, pues también ocurren accidentes que suceden por utilizar una máquina, una herramienta, por hacer algo de una manera que no está pensado. Que es que, ¿por qué se utiliza para esto si no está diseñado para hacerlo de esta manera? Entonces también es una causa básica, pues, bueno, que puede ser frecuente incluso. Bueno, como medidas correctoras en Chernóbil fue la construcción de un sarcófago alrededor del reactor. No este sarcófago, este fue otro posterior, sino otro inicialmente. Se construyó un sarcófago blindado para evitar que siguiese emitiendo radioactividad a la atmósfera. Se rediseñaron el resto de reactores RBMK que estaban en la Unión Soviética. Redujeron el número de elementos combustibles y enriquecieron más el uranio 235. Además, hubo un rediseño de las barras de control, aunque siguieron teniendo la punta de grafito. Curioso, pero siguieron siendo así. La velocidad de inserción de las barras de control al pulsar la Z5 pues, se aceleró. Eran muy lentas y se aceleró. Se revisaron los procedimientos y decidieron, fijaros, al final tienen que ocurrir lamentablemente accidentes para darse cuenta uno de las cosas. Decidieron no construir más reactores RBMK, sino del tipo VVR, bueno, soviético, pero que en inglés serían los PWR, que son más habituales y que son más parecidos a Fukushima que sin duda al de Chernóbil. Así que con esto hemos cerrado la investigación de lo ocurrido en Chernóbil. Hemos analizado las pérdidas, la descripción del accidente con una buena recogida de información, hemos analizado las cosas inmediatas y como no nos hemos quedado conformes, hemos rascado más, hemos llegado hasta la raíz del problema y nos hemos hecho preguntas
acerca de esas causas inmediatas. Sí, ha explotado por esto, pero ¿y por qué ha explotado? Sí, ha habido contaminación radiactiva porque no había edificio de contención, pero ¿y por qué no había? Esas son las respuestas que hemos visto con las causas básicas. Vamos a hacer lo mismo con el accidente. Perdón, no había acabado con Chernóbil. Quería poner esta fotografía del nuevo sarcófago, construido encima del anterior sarcófago, porque el anterior sí que se estaba desintegrando por la radiación, por el calor emitido y por la corrosión. Y entre el 2012 y el 2016 se construyó un sarcófago por encima de aquel, pensado para 100 años. O sea, que no estamos pensando que esto es indefinido. A final de este año se terminará de desmantelar el anterior que está debajo de este. Y también se ha creado un centro de almacenamiento de residuos. Bien, como decía, vamos a ver ahora lo ocurrido en Fukushima. Bueno, ya vemos la característica de esta central, dónde está ubicada. Y está ubicada junto al mar, justo al lado de la costa. Sí que tenía muros de contención, ¿vale? Pero de 6 metros de altura. Es decir, sabían que había riesgo y habían tomado unas medidas que creían que eran adecuadas. Y aquí tenemos los 4 edificios de los reactores. ¿Qué ocurrió el 11 de marzo de 2011? Que hubo un terremoto de magnitud 9, brutal, y un posterior tsunami con olas que alcanzaron los 14 metros de altura. 40 minutos después del terremoto, tsunami, central nuclear junto a la costa. ¿Consecuencias? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que hubo una fusión, mejor dicho, las reacciones o el funcionamiento de los reactores que estaban en funcionamiento en ese momento, porque varios estaban en funcionamiento y otros estaban en mantenimiento, se detuvo como una parte del procedimiento de seguridad. Es decir, hay un terremoto y se detiene el funcionamiento de la central. Bien, es una medida de seguridad. Y se corta el suministro eléctrico. Y entran en funcionamiento generadores de emergencia y bombas para seguir alimentando de agua, para seguir refrigerando ese núcleo de los reactores que, aunque ya estén detenidos, siguen estando a una alta temperatura. ¿Problema? Pues que el agua pasó por encima de los muros de contención y llegó al interior de la central. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues que se inundaron esos generadores diésel de emergencia. Es decir, la única manera que teníamos de seguir manteniendo la refrigeración de los núcleos de la central, de los reactores de la central, pues se fue a pique, y nunca mejor dicho, ¿no? Se detuvo la refrigeración. En ese momento estaban en funcionamiento los reactores 1, 2 y 3, y el 4, 5 y 6 estaban en mantenimiento. Se inundaron instalaciones, es decir, hubo un fallo tecnológico y, consecuentemente, una pérdida de control. A causa de ese fallo, hubo explosiones de hidrógeno y que destruyeron parcialmente estructuras de contención, que estos sí que tenían, pero sí que hubo fisuras y hubo emisión de elementos radioactivos a la atmósfera. Las piscinas que tenían con combustible gastado, las piscinas para que estuvieran refrigerados el combustible gastado, pues sufrieron un sobrecalentamiento. Además, otra cosa que también creó bastante polémica fue que utilizaban un combustible experimental llamado MOX, ¿no? En uno de los reactores, en el 3, uno de los afectados. En ese reactor se utilizaba una mezcla de óxido de uranio con óxido de plutonio. Era un proceso experimental y peligroso, que luego pues estamos en lo de siempre, ¿no? Una vez que ocurre, pues todos nos llevamos las manos a la cabeza y ves, no había que haber hecho eso. Pues al final fueron las conclusiones. Hubo contaminación radiactiva no solo a la atmósfera como en Chernóbil, sino también al mar. Y en este caso, bueno, una cosa buena vamos a decir, en este caso el personal sí que estaba formado y adiestrado. Es decir, los trabajadores estaban formados y sabían cómo proceder, pero en este caso se fue de las manos por ese fallo tecnológico. Vamos a fijarnos en este gráfico hasta dónde llegó el agua y dónde estaban los generadores de emergencia. Este es un corte de uno de los reactores de la central. Vemos los muros de contención y lo que tenemos aquí en naranja, que pone 2B, 4B, 4A, son los generadores de emergencia. Esos que, al interrumpirse el suministro eléctrico a causa del terremoto, pues serán los encargados de seguir funcionando para generar electricidad, a su vez mover las bombas, que a su vez refrigeraban los reactores. Bueno, pues el agua es esta línea discontinua azul. Es decir, que sumergieron este de aquí y sumergieron parcialmente estos dos de aquí. Y además tenemos el aparataje eléctrico, que sería lo verde, instalaciones eléctricas. Es decir, que quedaron por debajo del nivel del agua del mar que invadió la central a causa de ese tsunami. Vale, pues igual que hicimos con Chernóbil,
Ahora vamos a pasar a analizar las causas inmediatas en Fukushima. Una de las preguntas es ¿por qué se fusionaron esos núcleos 1, 2 y 3? ¿Por qué hubo explosiones? Y la última, ¿por qué hubo una fuga radiactiva? Sí, vamos a ir respondiendo y, bueno, realmente, ¿por qué se fusionaron los núcleos 1, 2 y 3? Pues porque si el núcleo de un reactor no se refrigera adecuadamente, acaba fusionándose. Y eso es lo que ocurrió. Hubo un apagón eléctrico por el terremoto, los generadores de emergencia que tenían que haber refrigerado se inundaron por el tsunami, con lo cual quedaron los reactores sin refrigeración. Porque hubo explosiones en las unidades 1, 2, 3 y 4, y en el vídeo inicial hemos visto explosiones en 2 de esos reactores, en esa imagen. Pues porque hay un almacenamiento, es decir, se genera hidrógeno como gas en el interior del edificio del reactor, y claro, esto sucede por una reacción del propio combustible nuclear y el agua que le rodea, cuando la temperatura es demasiado elevada. Al aumentarse la temperatura debido a la falta de refrigeración, se genera ese gas hidrógeno y ese gas hidrógeno lo que es una bomba en potencia y lo que hace es provocar esas explosiones. ¿Por qué hubo una fuga radiactiva? Si en este caso sí que había estructura de contención, edificios de contención. Bueno, pues porque ese agua de mar que entra, invade, inunda parcialmente la central, lo que hace luego ese agua es parcialmente también salir. Y al salir se lleva también radioactividad. Una parte del agua de mar queda dentro de la central y otra sale fuera, ¿no? Cuando vuelve la ola, y se lleva radioactividad. Y además por esas fisuras, por destrucción parcial de estructuras de contención, pues también a la atmósfera. Y las causas básicas de Fukushima, nos preguntaríamos por qué ocurrió esas causas anteriores. Entonces, ¿por qué los generadores de emergencia se inundaron y aumentó la temperatura? ¿Y por qué salió al mar ese agua contaminada? Bueno, pues la respuesta básicamente es una respuesta común. Es decir, en este caso no fue algo tan complejo como lo ocurrido en Chernóbil, que tiene más complejidad, sin ninguna duda, como hemos visto, ¿no? En este caso fue que se quedó sin refrigeración. Pero que paramos ahí, detenemos la investigación, culpamos a alguien. No, hombre, hay que hacerse más preguntas, hay que rascar más. ¿Por qué esos generadores se inundaron y aumentó la temperatura? ¿Por qué salió al mar ese agua contaminada? Pues fallos de diseño, otra vez, fallos de diseño. No había una adecuación adecuada al ubicar la central ahí junto a la zona costera. ¿Por qué se ubicó junto a la zona costera? Pues porque así se facilitaba la refrigeración. No, vale, pero estás en una zona de alta sismicidad, con riesgo de tsunami. Bueno, habrá que tener más sistemas de seguridad, muros más altos, como luego se vio, ¿no? Esa central no estaba preparada, había un exceso de confianza. Es curioso porque, bueno, por lo que yo he estudiado un poco el tema, sí que había un extendido supuesto en Japón de que sus centrales eran absolutamente seguras y que algo como lo ocurrido en Chernóbil, y además así lo reconocían, era impensable. Se daba por supuesto que nunca habría una pérdida total del suministro eléctrico y que si lo hubiera sería durante un breve lapso de tiempo, durante un breve intervalo de tiempo. Claro, resulta que el juez, en el juicio que hubo, hubo juicio porque hubo una demanda de los accionistas de la central, pues hubo una demanda a los operadores, ¿no? La empresa TEPCO como operador. Y el juez, la sentencia, una de las frases que decía es que esa dirección había tenido una falta de sentido de la seguridad y la responsabilidad que se exige a un operador normal, vamos, habitual de una actividad nuclear, ¿no? Es decir, había habido un incumplimiento de normas, pero resulta que también, rascando, habían salido a la luz unos avisos previos, vamos, que sabían que podía ocurrir algo. De hecho, en el año 2000 se escapó vapor radioactivo por avería en una de las tuberías y en el año 2002 descubrieron también grietas en tuberías de agua. Y TEPCO admitió haber modificado, haber alterado o manipulado informes sobre esos daños durante años. Es decir, que luego al final, pues es lo que se dice, ¿no? Que antes se coge a un cojo que a un mentiroso, perdón, al revés, a un mentiroso antes que a un cojo, pues aquí lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué determinó también el Organismo Internacional de Energía Atómica? Pues que hubo una falta de liderazgo en gestión de la seguridad al no haberse implantado lecciones aprendidas en Chernóbil.
Es decir, el Organismo Internacional de Energía Atómica elabora informes y a raíz de Chernóbil elaboró unos informes para que fueran utilizados por el resto de centrales, de operadores. Y en el caso de Fukushima, pues también se demostró que no habían tenido en cuenta por ese exceso de confianza y esa falta de liderazgo esas indicaciones y recomendaciones que ya les habían avisado. Bueno, como medidas correctoras se estableció una zona de exclusión, un perímetro de 20 kilómetros. Sí que se realizó y se sigue realizando un tratamiento del agua contaminada, insisto, se sigue realizando un tratamiento de agua contaminada, pero recientemente pues también ha habido una polémica porque están vertiendo al mar por una tubería submarina de 1 kilómetro, ¿no?, después de la costa, están vertiendo al mar ese agua que ellos afirman que ya la han tratado y que a pesar de seguir teniendo cierta radioactividad, pues dicen que son unos niveles que no son, vamos, que son admisibles. Bueno, ahí lo dejo. Y también construcción de un muro de contención del agua contaminada, es decir, seguía saliendo agua que había inundado la central, seguía habiendo filtraciones y salían al mar. Entonces, bueno, pues han construido un muro de contención mejor para evitar que esa agua salga. Como otras medidas, y además establecidas por ese Organismo Internacional de Energía Atómica, ya a nivel global y aplicables a otras centrales, pues está la revisión de procedimientos, mejores muros de contención y puertas herméticas, en el caso de centrales ubicadas junto a la costa, y la ubicación de generadores de emergencia en zonas elevadas y también poner más generadores de emergencia por si acaso fallan los primeros. Es decir, si no basta con una segunda medida de seguridad, una tercera, ¿no? Porque no hay que dar por supuesto que esto a nosotros no nos va a pasar. Bueno, ¿qué hemos aprendido para investigar nuestros accidentes, los del día a día, esos que he comentado antes? Pues imprescindible una buena recogida de información. Imprescindible, nos va a dar ya las pistas para averiguar las causas. Otra, seguir preguntándonos el por qué ha ocurrido esto, y por qué, y por qué, y por qué, hasta dónde, hasta llegar hasta las cosas raíz, hasta las causas básicas. Esas causas que son, como nos decía Olga, las que van a marcarnos una falta de liderazgo, una falta de formación adecuada o suficiente, una falta de adiestramiento, un exceso de confianza. Además, importante investigar en equipo. Muchas veces en el día a día, en nuestras empresas, con nuestros accidentes, pues investiga a la persona a la que, entre comillas, le ha caído la prevención. Suena un poco mal, pero igual alguno se identifica con esto, ¿no? Le ha caído la prevención y, bueno, pues sí, pues hago la investigación, como también comentaba Olga, ¿no? Un fallo típico, pues lo hago pues porque tengo que hacerlo, ¿no? Es un trámite burocrático, pero vamos a ver, se supone que hay que investigar para evitar que suceda otra vez lo mismo o algo parecido, ¿no? Vamos a, por lo menos ya que ha ocurrido, a aprender algo de lo que ha ocurrido. Así que, ¿quién es el que mejor sabe cómo se trabaja, qué problemas hay, qué incidentes ocurren en el día a día? El trabajador, sin ninguna duda. Y los mandos están ahí, son los que mejor conocen también su área y a su equipo. Además, las medidas correctoras en los accidentes, las investigaciones de accidentes, tienen que ser consensuadas. ¿De qué vale que yo en la oficina haga la investigación, lleve a cabo unas medidas correctoras que igual son fantásticas, son de lo mejor que hay, pero luego son medidas correctoras impuestas al equipo, a esos trabajadores, a ese mando de esa zona donde ha ocurrido el accidente y que si no han participado, hay ciertas posibilidades de que no las asuman como propias y que no estén de acuerdo. Una porquería de medida. Bueno, pues vamos a hacerles participar o vamos a dejarles participar. Más que hacerles, dejarles participar. Y luego también la divulgación del conocimiento adquirido. Si lo que pretendemos es investigar un accidente para aprender lo que ha ocurrido y que no se vuelva que no vuelva a suceder, pues vamos a transmitir este conocimiento a los trabajadores. De alguna manera vamos a transmitirlo. ¿Para qué? Pues para que conozcan lo que ha ocurrido y lo que se va a hacer para que no les ocurra a ellos. Bueno, pues precisamente este tipo de aprendizaje, estos puntos, lo vamos a trabajar en esos talleres presenciales que ha comentado Olga también al inicio, que daremos el 31 de mayo, próximo 31 de mayo, en la mayoría de capitales de provincia. Y que quien quiera puede apuntarse, lógicamente. Bueno, creo que en el chat iban a poner el enlace y si no, hablando con cualquier compañero nuestro, compañera, consultores o consultores de prevención de Fraternidad Muprespa o a través de la web. Bueno, en fin, estamos a vuestra disposición y es un taller que creemos que puede ser muy interesante y es la manera de aprender cómo ponerlo en práctica, ¿no? De pulir esos detallitos. Muy bien, pues por mi parte, muchas gracias.
Nada, yo comentaros que en principio acabamos de poner en el chat, bueno, se ha puesto un enlace a una guía de buenas prácticas en investigación de accidentes que tenemos en nuestra página web y el enlace para poderos apuntar al taller presencial que hablamos de investigación de accidentes. Se ha lanzado también una encuesta, ¿vale? Para que comentéis un poco qué os ha parecido esta webinar, ¿vale? Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos tanto en el chat como en la zona de preguntas y respuestas. Nos preguntaba Fernando Corres, bueno, a ver si puedes contestarla tú, Diego, si lo que ocurrió en Chernóbil, o sea, si puede ocurrir en España algún accidente similar al de Chernóbil. Hombre, igual, pues es bastante improbable, más que nada porque el tipo de reactores RBMK que había en Chernóbil, pues afortunadamente no los tenemos en España, ¿no? En España tenemos 7 reactores nucleares activos, si no me equivoco, y la mayoría son del tipo PWR y otro más del PWR como el de Fukushima. Es decir, que no tiene esa punta de grafito en las barras de control y bueno, pues que el propio agua de refrigeración es el que actúa como moderador. Y además tiene una diferencia que es el resultado negativo de la aplicación de los coeficientes. Es decir, si antes veíamos, con el caso de Chernóbil, el aspecto del coeficiente de vacío positivo y el coeficiente negativo de temperatura, y que en el caso de Chernóbil pues pesaba más ese coeficiente de vacío positivo que hacía aumentar la potencia, en el caso de estos reactores PWR y BWR que tenemos en España, bueno, y en la mayoría de países de Europa, aquí lo que ocurre es que un aumento de temperatura comporta una disminución de potencia, es decir, que en sí es una medida de seguridad. Además, en España está absolutamente prohibido realizar pruebas que dejen fuera de servicio los sistemas de seguridad, como ocurrió en Chernóbil, y bueno, hay una supervisión, vamos, brutal del Consejo de Seguridad Nuclear, y además los operarios que tenemos en España en los reactores, pues son ingenieros, obtienen la licencia para poder trabajar en centrales tras una exhaustiva formación de 3 años, tienen formación de reciclaje de alrededor de un mes, si no me equivoco, alrededor de un mes cada año, hay simuladores, uno por cada reactor, es decir, estamos hablando que hay otro tipo de formación, otro tipo de procedimiento, otro tipo de protocolos y sobre todo otro tipo de reactores. Difícil. Vale. Sí. Y bueno, también Beatriz Lozano nos pregunta cómo se puede divulgar el conocimiento adquirido tras la investigación de los accidentes. Bueno, yo comentaros que, al igual que el Organismo Internacional de Energía Atómica en estos 2 accidentes de Chernóbil y Fukushima, pues elabora unos informes donde informa de que, indica qué ha pasado, qué causas son los que lo ha provocado y las medidas correctoras que a partir de ahí hay que empezar a adoptar, ¿vale? Las empresas deben hacer lo mismo con las investigaciones de accidentes que realicen, ¿vale? Esto se puede hacer pues, bien con pequeñas charlas a los trabajadores, ¿vale? O bien publicando pues, un tablón de anuncios en la intranet, pues un resumen de esa investigación realizada, ¿vale? Precisamente, en Fraternidad tenemos un modelo que pertenece a una herramienta para resolver problemas y es el reporte A3, donde se puede colocar y sintetizar esa investigación de accidentes. Esta herramienta la vamos a trabajar también en lo que llevamos comentando del taller presencial que se va a hacer sobre investigación de accidentes, ¿vale? Y bueno, en principio no tenemos más preguntas, ¿vale? Ya os hemos comentado que como se está grabando, una vez que se edite el vídeo, os mandaremos el enlace para que, si necesitáis volver a ver esta webinar, podáis hacerlo, ¿vale? Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado esta charla, ¿vale? Venga, gracias.